Hola familia del lugar de su gracia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero se encuentren bien, se encuentren confiando en el Señor, al cual ya le hemos pedido que tome control de este tiempo, que Dios tome control de esta enseñanza. Le hemos pedido al Espíritu Santo que baje, que descienda, que nos toque, que nos ministre, que nos hable, que nos restaure, que nos fortalezca, que nos sane también y que nos guíe para poderte compartir esta enseñanza. También le hemos dicho al enemigo que él no tiene parte ni suerte en tu vida ni en la vida de toda tu familia, como él no tiene parte ni suerte en mi vida ni en la vida de toda mi familia. Y es mi oración, como siempre, familia del lugar de su gracia, que seamos no solamente oidores, y quiero recalcar esto un poco porque en verdad es mi deseo como tu pastor, de que no solamente seas un oidor, sino también un hacedor de su palabra, de la palabra del Señor, que como te lo dije en el mensaje la semana pasada, que no solamente escuches la enseñanza, que no solamente medites en la enseñanza, sino que también puedas compartir esta enseñanza, aplicarla a tu vida primeramente y después compartir esta enseñanza con aquellos que tú consideres, que tú pienses que en verdad la necesitan. Y como siempre te lo digo, todos necesitamos la palabra, pero creo que entiendes lo que yo te quiero decir cuando digo con aquellos que la necesitan. Amén. Así que voy a pedirte o voy a darte el tiempo para que tomes la Biblia, tomes tu Biblia, toma tu libreta para apuntar, poner tus apuntes y vamos a entrar a lo que voy a compartirte el día de hoy, ya que el día de ayer, como te lo hice saber, no pudimos más bien darte la enseñanza. Estuvimos ayudando a una persona, una familia, y gracias a Dios pues todo parece indicar que el problema, la situación pues ya pasó lo difícil, y gracias a Dios pues que van a seguir adelante, y si lo pudiera resumir, tuvo un buen resultado la audiencia, la cita, y en lo que les pudimos ayudar. Así que le damos gracias a Dios por eso. Amén. Así que si ya tienes tu Biblia, voy a pedirte que vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y la palabra del Señor dice, y quiero que medites en esto que estamos leyendo, que no solamente lo leas y ya, sino medita bien lo que estamos leyendo, porque vamos a aprender algo el día de hoy, pero también yo siempre, mi deseo, como te lo digo, es de que no solamente leas la palabra, sino que medites en la palabra, escudriñes la palabra, estudies la palabra, que cuando leas haya algo que te haga, que te resalte al punto que te llame la atención. Mira lo que dice aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra del Señor: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Voy a leértelo una vez más, y como a veces te digo ahí en el lugar de su gracia, a ver si te cae el 20. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí Dios les estaba hablando a la iglesia primitiva y les estaba diciendo que están viviendo el último tiempo. Y la razón por la cual Juan usa estas frases de decir el último
tiempo, ¿ok? Mira lo que dice el versículo, y por eso te digo, mira, vamos a volverlo a leer. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, ¿ok? Ahora voy a repetirte esto. ¿Por qué Juan usó las palabras o el término el último tiempo? ¿Ok? Y la razón por la cual, vuelvo y lo repito, Juan usa el término el último tiempo es por el surgimiento de muchos anticristos. Y me llama la atención cuando leo este versículo porque, como siempre te lo digo cuando te lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo una vez más. Dice el versículo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice, así ahora han surgido, ¿qué? ¿Pocos? No. ¿Anticristos? No. Dice, muchos anticristos. O sea, ya te cayó el 20. Porque lo que está diciendo este versículo dice, ya es el último tiempo. Ok, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En otras palabras, como vuelvo y te lo digo, Juan está diciendo que estamos en el último tiempo. ¿Por qué? Por el surgimiento de muchos anticristos. Juan enfrentó personalmente a aquellos que estaban en contra de Cristo. Aquellos que enseñaban en contra del verdadero evangelio y en contra del carácter y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por si tú no lo sabes, Juan es el único escritor de la Biblia que menciona la palabra anticristo y lo describe, como aquel que niega al Padre y al Hijo. Mira lo que dice ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Te digo que Juan es el único escritor de la Biblia que usa o menciona más bien la palabra anticristo y lo describe como aquel que niega al Padre y niega al Hijo. Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Vamos a leerlo otra vez, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre, dice, y al Hijo, También lo describe como el que no lo confiesa. Ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, mira lo que dice. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu, vuelve y lo dice, del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿De qué otra cosa dice o escribe Juan en cuanto al anticristo? Bueno, ahí en Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, mira lo que dice. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y que dice, y el anticristo. Antes de seguir adelante, para poder
poder tener una mejor idea, ¿ok? Quiero darte la definición de la palabra anticristo. La palabra original en el griego tiene dos significados. Y el primer significado es en contra de Cristo. Por eso es anticristo. Todo lo que es anti es en contra de Cristo. Alguien que se opone también a la obra de Dios. ¿Ok? El segundo significado que le dan a esta palabra, ¿ok?, significa en lugar de Cristo, ¿ok?, queriendo decir que una persona toma el lugar de Cristo o que es un falso Cristo, ¿ok? Entendimos la definición, te la voy a repetir una vez más. La palabra anticristo en el original, en el griego, significa en contra de Cristo, alguien que se opone a la obra de Dios. También significa en lugar de Cristo, queriendo decir que una persona toma el lugar de Cristo, o sea que es un falso Cristo. Ahora quiero volver ahí a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. ¿Ok? Lo que leímos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí Dios nos hace saber que además de la venida del anticristo, ya había lo que llamaban o a lo que identificaban como anticristos. ¿Ok? Ya había, si puedo decirlo de esta forma, ya había otros anticristos. Mira lo que dice ahí en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, cuando dice salieron, está identificando a los llamados anticristos. Se define, mejor dicho, a los anticristos. ¿Qué es un anticristo? ¿O qué está tratando de decir aquí cuando dice salieron? Que salieron los anticristos. Bueno, se define a los anticristos como cristianos falsos que se habían separado, se habían alejado de la verdad. ¿Ok? No ateos, no a los ateos, sino que aquellos que se habían separado, que se habían alejado de la verdad. Se les considera mentirosos que habían negado a Jesús como el Mesías. Y ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 22, vuelvo y te lo leo este versículo. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, el que lo niega. Por eso te decía hace un momento que no es el ateo, sino más bien son personas que como vuelvo y te lo digo, cristianos falsos, ¿ok?, que se habían separado de la verdad, ¿ok?, se habían alejado de la verdad. Se les considera mentirosos que habían negado a Jesús como el Mesías. Ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos dan un consejo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Mira lo que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vamos a volverlo a leer porque creo que es algo bien importante y quiero que vayas entendiendo lo que la palabra del Señor nos está diciendo
en cuanto a los llamados anticristos. ¿Ok? Dice, amados, dice aquí, no creáis a todo espíritu, ¿ok? Sino probad los espíritus si son de Dios. Wow. Ahí, si pudiera yo agregarle algo más a lo que dice este versículo, pues diría yo más bien que pongamos nuestro discernimiento, ¿ok?, en práctica, que ejercitemos nuestro discernimiento para poder saber, ¿ok?, como dice aquí, si son de Dios. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. Ponlo, cuando dice probar es ponerlo a prueba, ¿ok? Dice, poner a prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿ok? Lo que está diciendo aquí. Ahora, los anticristos, diríamos, los anticristos engañadores, los que quieren engañarte, los que no son de Dios, así como decía este versículo, el espíritu no es de Dios. Estos anticristos engañadores, por si tú no lo sabes, hasta predican, según ellos, el evangelio, predican la palabra de Dios, pero lo que ellos predican, lo que ellos dicen, no es o no es considerado un evangelio verdadero. Mira lo que dice, para poderlo entender, mira lo que dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 11, 2 de Corintios 11, ¿ok? Versículos, 2 de Corintios 11, versículo 4, mira lo que dice. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿ok? Y hay algo bien interesante cuando vemos la palabra otro, porque aquí está diciendo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿ok? La palabra otro en el original tiene, si puedo decirlo, dos significados. Otro quiere decir algo similar, otro puede decir algo que es diferente. Por ejemplo, aquí cuando está diciendo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, no es ese Jesús similar, ¿ok? Es diferente, ¿ok? Por esa razón es que aquí está diciendo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, en otras palabras, al que no es verdadero, a ese otro que no es similar, ¿ok? A ese otro que es diferente, ¿ok? Para poderlo entender. En otras palabras, no quiero confundirte, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, o sea, a un Jesús que no es el verdadero, sino a un Jesús diferente, ¿ok? Al que se ha predicado. Dice que el que os hemos predicado, dice, o si recibís otro, y ahí está, usa otra vez la palabra otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pero mira lo que dice en el mismo capítulo 11, ahí en el versículo 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los anticristos, y quise enfocarme en los anticristos porque lo considero que es algo muy importante, algo que tú debes de saber, algo que tú debes de aprender, ¿verdad? Porque sabemos que hoy en día, ¿ok?, lo estamos viendo, ¿ok? Aquellos que se levantan predicando un evangelio que no es el verdadero evangelio. Por eso, los anticristos son falsos profetas, falsos apóstoles que se hacen pasar
como cristianos, pero están en contra de la obra de Dios. Por eso es bien importante que seamos sabios, que podamos ejercitar nuestro discernimiento, que podamos percibir si lo que se está predicando es el verdadero evangelio. Por eso es bien importante, y te lo digo y te lo voy a seguir diciendo porque lo considero algo muy importante. Métete en la palabra del Señor. Conoce la palabra del Señor, porque esa es la única forma, la única manera en la que tú vas a poder saber, discernir, percibir si lo que estás escuchando, si el mensaje, si la palabra que estás escuchando en verdad es palabra de Dios. Porque hoy, como vuelvo y te lo repito, se han levantado muchos falsos, así como dice aquí la definición que le dan, falsos profetas, falsos apóstoles, que aparentan que te están predicando la palabra que viene de Dios, cuando no es así. ¿Y cómo yo lo voy a saber? Vuelvo y te lo digo, métete en la palabra, sé un conocedor de la palabra. No te dejes llevar por todo lo que estés escuchando. Sé muy precavido, ten mucho cuidado. Por eso te digo, los anticristos son falsos profetas, falsos apóstoles que se hacen pasar como cristianos, pero están en contra de la obra de Dios. Mira, Jesús advirtió a la iglesia, Jesús advirtió al pueblo acerca de la obra engañadora de estos falsos profetas. Mira lo que dice ahí en el libro, en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, en el versículo 15. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, ya te iba a leer Zacarías, imagínate. Bueno, Mateo capítulo 7, vamos a leer el versículo 15. Déjame llegar ahí a Mateo 7, 15. Mira lo que dice la palabra: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Si lo pudiera interpretar o pudiera hacerle de otra versión o de otra forma, guardaos de los falsos, o más bien diría yo, guardaos de los anticristos, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mira lo que dice, y vamos a leer ahí en el mismo Evangelio de Mateo, en el versículo del 21 en adelante. Leímos el versículo 15 del capítulo 7 de Mateo. Ahí es cuando Jesús nos está advirtiendo, nos está aconsejando, nos está diciendo acerca de la obra engañadora de estos falsos profetas. Dice el versículo 15 una vez más: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los llamados anticristos. El versículo 21 en adelante del mismo capítulo, mira lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23 dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? Hacedores de maldad. Y el Señor aquí está describiendo el trágico fin de estos llamados falsos profetas, falsos apóstoles. Y mira, también lo dijo ahí en el Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 24. Capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer los versículos 4
y 5. Mira lo que dice el versículo 4 del capítulo 24 de Mateo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ese es el consejo que el Señor nos da. Esa es la advertencia que el Señor nos da. Que mirad que nadie os engañe. Por eso hay que estar bien parados, si lo puedo decir de esta forma, en la palabra de Dios. Hay que ser unos buenos conocedores en la palabra de Dios. Y déjame agregar algo de este mensaje, de uno de los mensajes que te he compartido. ¿Okay? Hay que ser bien maduros. Hay que estar bien perfectos en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque así como dice aquí en este versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos. Fíjate, usan la palabra muchos. No dice varios, no dice unos cuantos, dicen muchos, así como lo que leímos ahí en Primera de Juan capítulo 2 versículo 18, dice: han surgido muchos anticristos. Y aquí el Señor está diciendo en el versículo 5 del capítulo 24 de Mateo: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Ok? Justo antes de quiero terminar con esto. Justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la pregunta siempre es: ¿se manifestará un gran anticristo? ¿El anticristo que ha de venir? Y la respuesta que hay para esa pregunta es sí. Mira lo que dice ahí en Segunda de Tesalonicenses. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Vuelve a decir, mira, la misma advertencia, el mismo consejo que nos dio el Señor Jesús. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es interesante lo que vemos aquí en el versículo 3, lo que leemos, ¿verdad? Dice que nadie nos engañe. De ninguna manera que nadie nos engañe. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. En otras palabras, ¿verdad? Antes de que Él venga, según lo que dice este versículo, vamos a experimentar la apostasía. Y vuelvo y te lo digo, ¿qué es la apostasía? Bueno, es aquellos que se van a alejar de la verdad, aquellos que se van a alejar de los caminos del Señor. Entonces, cuando eso empiece a pasar, cuando eso empiece a suceder, dice el versículo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, cuando empecemos a ver ese alejamiento, ¿verdad? Que las personas se alejan, que las personas le dan la espalda a las cosas de Dios, dice que es cuando vendrá. ¿Y cómo vamos a reconocer al anticristo? ¿Cómo vamos nosotros a poderlo identificar? Bueno, ahí mismo, en Segunda de Tesalonicenses, en el mismo capítulo 2, mira lo que dicen los versículos 8 y 10. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y mira, dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos.
Vamos a hacer una pausa en nuestro estudio. Espero que lo que te he compartido en este día haya sido de bendición, hayas aprendido algo. He querido compartírtelo de la mejor manera o de la manera más simple para que lo puedas entender. Aquí está hablando ya en estos versículos, últimos versículos que leímos, está hablando precisamente del anticristo. Y de esto, pues vamos a seguir hablando la próxima semana. Quise darle una introducción, pero vamos a seguir con esto la próxima semana y espero en verdad que hayas aprendido algo el día de hoy. Así que si tienes a alguien allá a tu lado, dale una sonrisa. No sé quién me está llamando, pero bueno, ahorita regresaremos la llamada. Así que vamos ahí al capítulo 6 del libro de Números. Y si tienes a alguien ahí a tu lado, pregúntale, dile, ¿aprendiste algo el día de hoy? ¿Ok? Espero que te diga que sí, aprendió algo el día de hoy. Y vamos a aprender más, primeramente Dios, la próxima semana. Así que dale una sonrisa y dile, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia, vuelvo y lo repito, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida espiritual, que la medites, que la estudies, que estés preparado, que te metas más en la palabra. Y quisiera despedirme de todos ustedes, así siguiendo el ejemplo, el consejo que nos dio el Señor Jesús en su palabra. Que nadie os engañe. Que tengan un buen día y bendiciones. Hasta luego.